Así en el nombre del Señor. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Dios nos bendiga por su palabra. Es difícil lidiar con una estafa. No sé si alguna vez les ha tocado, pero hace poco tiempo estuve a punto de caer en una. Si no es por mi esposa, a quien Dios bendiga. Dios bendiga a las esposas que están acá. Hay un grupito de esposas, ¿ves? ¿Qué sería de nosotros, hermano Fernando, sin nuestra esposa, no? Mi esposa me tiene una paciencia. Dios la bendiga, no está acá, pero el otro día de las 7 hasta las 9, imagino que la misma paciencia que le tiene Fernando en reuniones. Y mi esposa todo el día con mi guaguita: no se preocupe, esté usted nomás, no se preocupe. Dios la bendiga. Me quisieron estafar por WhatsApp. Casi caigo y ella me dice: no, cuidado, mira aquí, acá, y haz esto, haz lo otro. Y sabe que me dio un nervio, una cosa muy extraña, porque uno se siente que va a caer una estafa. Y uno podrá pensar que esto es nuevo, pero ¿saben qué? Hace poco tiempo atrás leía la historia de Pollais. ¿Han escuchado alguna vez ustedes? Pollais. Pollais se supone que era un gran asentamiento que estaba, estoy hablando del siglo XIX, 1700 y algo, en Centroamérica, entre Honduras y Nicaragua. Un hombre que se llamaba Gregor MacGregor. Bastante curioso el nombre, pero es real. Lo puedes buscar después, lo googleas. Y resulta que este hombre era en 1786 sirvió en el ejército británico como soldado y comienza la colonización del mundo. Se descubre América, por lo tanto él se viene para acá y llega a este sector y comienza a trabajar en la colonización. Sin embargo, al hombre se le ocurre una brillante idea. A todo esto ayudó en la independencia de Venezuela, por ejemplo, para que crean que es verdad. Y dijo: ¿qué pasa si me devuelvo a Gran Bretaña y le empiezo a vender que esta zona es magnífica? Y la idea era buena. Empezó a vender que existía un rey que se llamaba George Frederick Augustus I de la Mosquitia. Esto es todo real, ¿eh? Pero ojo que ese nombre era un nombre supuestamente de un indígena de la zona. Curioso. Pero la gente en Gran Bretaña le compró el cuento. Entonces él no solamente empezó a decir que esta era una buena tierra, sino que después la cosa escaló y resulta que ya había una capital en esa zona que se llamaba San Joseph. Entonces, como había una capital que se llamaba San Joseph, a este hombre no se le ocurre ninguna mejor idea que, bueno, esta capital tiene que tener terrenos por vender y yo los voy a vender a una ganga. Entonces
los ingleses dijeron: aquí está la nuestra, estamos descubriendo un nuevo horizonte que no conocemos y nos están vendiendo una tierra a precio de huevo, hay que comprar. Ni les cuento cómo le fue a Gregor MacGregor vendiendo terrenos maravillosos, según él. No obstante, con eso los embarca. El detalle es que la gente que compró nunca había visto esto, pero él lo pintaba bonito. Y la gente decide subirse al barco, va a esta zona. El rey George Frederick Stanton no existía, la capital San Joseph no existía, no era más que un montón de ramas, tierra, hambre, enfermedades y muerte. Gran parte del barco que fue terminó muriendo, estafados, sin dinero. Los pocos que pudieron lograron devolverse a Gran Bretaña en pésimas condiciones. Es una historia real de estafa del siglo XIX. ¿Por qué se la cuento? Porque una de las formas más fáciles de manipular a los jóvenes es mediante ilusiones de lo que no conocemos. Porque ¿sabe qué? De hecho, la misma Biblia, Proverbios 22, dice en la primera parte: la necedad es parte del corazón juvenil. Y ¿sabe qué es curioso? Porque la vida, y Dios lo permite de esa forma, pero el joven es un enérgico, lleno de pasión, lleno de ganas de cambiar la iglesia, de transformarle el cántico, de mejorar la amplificación, pero con una mentalidad finita. Y nuestros pastores, hermanos de más ancianidad, son hermanos con prudencia, pero que ya empiezan a flaquear la fuerza. Curiosa la vida, ¿no? Por eso es que también el capítulo 40 de Isaías dice algo que yo creo que ya todos conocemos. Voy a remitirme al versículo 27 en adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, y mi Dios pasó de mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Pero fíjese que después, siguiendo con esa idea, dice: pero los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Yo me pregunto, ¿estaremos hablando de fuerzas físicas? Yo creo que los pastores quizás podrán decirme si es así, pero hay un tema que los jóvenes flaqueamos, y es la constancia. Es que flaqueamos y caemos, pero no porque nos cansamos físicamente, es porque nuestra mente es relativa, como dijo Einstein. Hoy día nos levantamos con un ánimo genial y queremos transformar la iglesia para que sea una iglesia acorde a las nuevas generaciones, pero mañana ya tengo sueño y me da ansiedad. ¿Qué pasó? Pero pasado mañana sí, pasado mañana sí, pasado mañana sí quiero, pero en 2 meses más ya no. Y así comenzamos a avanzar. ¿Y sabe lo que me llama mucho la atención de estos versos que acabamos de leer? Es que, primero, pareciera que el hombre que lo escribe, a pesar de reconocer la deidad totipotencial de Dios, y que viene escribiendo desde los versículos anteriores que Dios es poderoso, que Dios es grande, aún así dices, mi camino está escondido de ti, oh Jehová. Reconoce que Dios es grande, pero aún así cree que hay una alternativa de esconderse de Dios. O sea, ¿no les parece un poco conocido la historia de los jóvenes? Entendemos que Dios es grande, entendemos que Dios es poderoso, pero hoy me levanto con una crisis y creo que estando escondido en mi casa, sin ir a la iglesia, sin ir a los jóvenes, sin participar de la comunión en el Espíritu Santo, entonces estoy escondido de Dios. Incluso más, si me permite incluso ahondar un poco sobre lo que él mismo dice, cuando dice no desfallece, no se fatiga con cansancio, no se estará refiriendo a intentar hacer el parangón de que tú te cansas, tú desfalleces, tú te fatigas, pero Dios no.
Tú eres el que hoy día está con ganas de que no quiero ir al culto, pero Dios no. Tú eres el que ayer amabas a Dios con todo tu corazón, pero hoy pasa algo y ya no lo amas tanto o se te olvidó. Pero Dios no. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no desfallece y incluso más, habla del entendimiento y dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento habla de conocer. ¿Ustedes creen que si los ingleses hubieran conocido la tierra y sabido cómo era, hubieran comprado? No. ¿Usted conoce su futuro? ¿Conoce lo que Dios tiene? Pero el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Usted hoy está con energía, mañana no, pero Dios siempre. Usted hoy no entiende lo que está pasando, pero Dios nunca se le fue nada. ¡Aleluya! A Dios nunca se le ha ido un solo detalle. Jamás, ninguno. Y créanme que me ha tocado experimentarlo de una manera maravillosa. Y solo le quiero contar una cosa. Por gracia de Dios estoy estudiando la segunda carrera hace 3 años y trabajo en DCN hace 3 años. Nunca me ha tocado una semana de certámenes antes de viajar por DCN. Nunca. Y nosotros trabajamos haciendo calendarios, que Fernando me deje en vergüenza. Jamás yo he dicho, estos son mis días de certámenes, nunca. Pero siempre doy mis certámenes, me va bien, y la siguiente semana tengo que estar trabajando. Y sin ir más lejos, tuve certamen lunes, martes, miércoles, y hoy día vine a servir. ¿Cómo cuadran las cosas? No sé. Yo me canso, yo desfallezco, pero es que Dios no se le va una. Tú hoy día puedes estar pensando que algo se le está yendo a Dios porque está saliendo mal, pero déjame decirte que Dios no se cansa y el propósito que Dios tenía contigo siempre estuvo planificado y no se le ha ido porque su entendimiento es 10 veces mayor que el que tú tienes. 1000 veces más. A Él no se le ha ido ningún detalle, nada. Nada de lo que te ha tocado vivir se le fue. Si hoy no estás entendiendo, quizás mañana, quizás pasado, pero créeme que Dios ya sabe por qué. Recuerdo que hace años atrás, yo soy casado hace 3 años, y Pastor Donoso me conoció soltero. Hoy día cuando me encontraba, pastor, ya vengo con mi esposa, y hoy día ya vengo con mi esposa y mi hija, mañana viene. Cómo Dios nos bendice, aleluya. ¿Sabe que antes de casarme vivía con mis papás? Siempre he sido grande. Entonces, amén, dicen por ahí. Cuando había que hacer cosas en la casa, mi papá, yo era el único hijo, tenía que ayudar. Sobre todo sabía que hacer fuerza. Pero hubo una cosa que una vez aprendí, porque mi papá me veía hacer fuerza y me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, yo sé que tú podías hacer más fuerza incluso que yo, porque eres grande, tenés fuerza, pero no sabías hacer fuerza. ¿Sabéis lo que vaya a lograr? Te vaya a romper los riñones. Y hasta ahí vaya a llegar. Y me enseñó el valor de las piernas. Ahí los que van al gimnasio me van a decir amén. Gracias. Gracias, mi pastor. Gracias, mi pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Sabe que quizás que yo en esos años, donde ya tenemos 18, 20 años, no entendí la profundidad de eso? Pero hay que saber llevar peso. Porque la carrera del cristianismo no es de tiempo, es de resistencia. Es de saber llevar a la meta. Y volvamos a la historia real que estábamos recién conversando de Génesis. Pero no se olvide de lo que estábamos recién hablando, manténgalo en su mente. ¿Sabe que la primera vez que Dios habla con Abraham y le promete descendencia es en Génesis 12? Y lo que le explica ahí, él tenía recién 75 años, en la flor de la vida, abriéndose a descubrir nuevas experiencias. ¿Amén, mis pastores? Amén. Recién con sus
joven de 75 años, Dios le promete descendencia. Sin embargo, no es hasta el capítulo 16 de Génesis cuando recién llega a la tierra prometida. 10 años después, o sea, ya tenía por lo menos 85. Y el niño no llegaba. Entonces viene una preocupación por su esposa, Sara. Y es que Dios bendiga a las mujeres porque la mujer siempre está preocupada por su esposo, es algo que ha aprendido por estos 3 años y medio de matrimonio. Y ella dijo, algo tengo que solucionarlo. Y para la cultura, la esclava, la sierva, era propiedad, era objeto. Entonces era como ceder algo para que lo utilizara el otro. Le ofrece a su hija. A los 86 años, ya empezando la madurez de la vida, Abraham es padre por primera vez. Entonces se da esta cosa que va a empezar a madurar y tiene su primer hijo. Maravilloso. Pero fíjese que usted acaba de leer, y de hecho usted lo puede encontrar, bueno, todo esto ya tenía 86 años y todavía no tenía el hijo de Sara. Y ustedes acabamos de leer recién, esto se refiere también en el capítulo 17, que Dios le explica, le dice, no, el hijo de Agar no es de la promesa, y ojalá que no se le vaya eso. Es Isaac. Y le vas a poner Isaac, y va a ser por Sara. El hijo de la promesa se demora otro poquito más. Cuando ya recién comenzaban a salirle canas, probablemente a Abraham a eso de los 99, 100 años, que está pintando algunas canas recién, el hombre. 75, 85, 95, son por lo menos 35 años entre una promesa y un cumplimiento. El rey David, ¿cuánto se demoró en ser rey? Fue al tiro. 25 años. ¿Por qué les quiero decir eso? ¿Se acuerdan lo que conversábamos delante? Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé lo que usted vive. Yo no sé qué momento de su vida tiene. Pero sé que el entendimiento de Dios es mayor. Y si hay algo que Dios conversó en usted, Dios no es hombre para mentir. Y su entendimiento es superior. Y al igual que Abraham, puede que estén pasando los años, pero Dios nunca se desesperó. Dios nunca dijo, ay, ¿sabes qué? En realidad ya estás medio pasadito de años, me arrepentí, mejor lo del hijo no va. No funcionó así. Nuevamente lo que decía arriba, Dios no desfallece. Quizás Abraham decía, ay, lo que pasa es que, bueno, yo tengo ya 100 años, está difícil la tarea de ser papá, pero a Dios me lo imagino igual de relajado que el día que iban arriba de la barca y los discípulos corrían de allá para acá, me ahogo, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Y Jesús, no temas. ¿No has necesitado alguna vez, en medio de tu desesperación, que Jesús se levante con esa paz y te diga, no temas? Me imagino a los discípulos viendo 5.000 personas y a un niñito diciendo, tengo 5 panes y 2 peces. ¿Cómo dice 5 panes y 2 peces? Por favor, están tomando. Y Jesús, sí, oremos. Es que el entendimiento de Dios es superior al nuestro. Dios no desfallece, Dios no falla, Dios no se cansa. No es como uno. Sigamos adelante. Ismael crece y Isaac también nace, se desarrollan, comienzan las discusiones, abreviando un poco, y resulta de que le toca irse. Y aquí quiero ser quizás un poco marcado en esto. 2 cosas. Ya había habido una primera situación donde Agar se había querido ir. Ya había existido, había antes una. ¿Y saben lo que le dice Dios cuando se va? En ese entonces estaba embarazada. Y en ese entonces, dice el versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
¿Sabe lo que me llama la atención de esto? Que Dios no le habló a Ismael. Dios le habló antes que naciera Ismael. Lo cual me habla de un Dios que no improvisa. De antes estaba. Yo no sé si aquí a alguna de las mamás de ustedes Dios ya le habló de ustedes. Veo una mano levantada. Aleluya. Eso quiere decir que hay más de una. Aleluya. Dios, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya tenía un propósito para ti. No eras casualidad. Tú puede que mañana te levantes sin ganas de orar, sin tener relación con Dios, pero Dios no. Porque Dios te vio de mucho antes. Y a diferencia nuestra, que nos cansamos, Dios no se cansa. Y Dios sigue queriendo estar. Por lo tanto, no te olvides que Dios te vio antes de que tú nacieras. Antes que tú nacieras. Ya había hablado a tu madre que venías. ¿Será que Dios dejó el plan hasta ahí? Dijo, ya, le prometo una hija. Bueno, ahí veamos viendo qué pasa en el camino. Yo lo veo difícil. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un entendimiento superior al nuestro. Ahora, ya llegando a este capítulo 21, la madre ya sabía que su hijo no era el de la promesa, era Isaac. Pero eso no quería decir que Ismael no tenía un propósito. Muchas veces como jóvenes, la razón por la que queremos desfallecer de seguir trabajando con Dios es porque vemos a otros que son Isaac. Pero es que Dios, a Fernando, es que Fernando habla bonito, predica bonito. Él es de la promesa, ¿para qué yo? ¿Para qué voy a servir yo si el de la promesa es él? No, sí. ¿Dios se olvidó de lo que le había dicho a Ismael? ¿Le estoy diciendo con eso que Isaac no era de la promesa? No. Lo que le estoy diciendo es que independiente que Dios tenga un plan con Fernando, también lo tiene contigo, porque no eres azar. Eres propósito. Tienes una identidad en Cristo, y esa identidad en Cristo dice abajito, hijo de Dios. No dice hijo de la fortuna. Por eso es que la iglesia se opone al aborto, porque no creemos en concepciones que son netamente fortunas, sino que creemos en un Dios que permite la vida, porque en esa vida hay un propósito. ¿Cuánto mayor no lo tendrá con ustedes que están acá y que hoy se reunieron en este lugar? Hay un propósito. Y si algo te ha estado dañando el espíritu, no es casualidad. A Dios no se le ha ido ese detalle. Eso que te está haciendo sufrir no se le fue, no se le pasó cuando tuvo que pensar en ti. Estuvo siempre ahí. Pero como los jóvenes flaquean y caen, Abraham cuenta lo que recién decíamos, como lo mandó al desierto, igual era su hijo, y le dio un odre con agua. Llévalo al desierto. Y cuando lo lleva al desierto, mire lo que comienza a pasar. En el versículo 15 y el versículo 16 dice, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Una de las primeras cosas que a veces nos pasa cuando nos toca pasar por el desierto es que se nos acaba el agua. Y eso comienza a hacernos dudar del propósito de Dios. A veces cometes un error, cometes un pecado y empiezas a pasar por un desierto en el que crees que como tú fallaste, Dios ya falló contigo. Dios se equivocó conmigo, el otro era Isaac, no era yo. Entonces comenzamos, igual que la mujer, a vagar errantes por el desierto, errantes sin rumbo. ¿Vamos a la iglesia allá? Ya vamos. Demos gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria. Mañana vamos a ir a la U, sí, vamos a ir a la U. Y pasamos a ir al culto. No, pero vamos, te vas a buscar ya. ¿Por qué? Porque crees que por ese problema que tienes, por esa dificultad que tienes, por ese error que tienes, Dios ya falló contigo. Me siento lejos del Señor y el agua que brota de Dios, y es un agua que brota para vida eterna, dice su palabra, se le comienza a escasear. Porque pensamos que Dios falló, que Dios ya no va a querer seguir interesándose en mí. Y lo segundo que pasa es que
Ese niño era una promesa. Pero como ya nosotros comenzamos a escasear con el agua, esa promesa quedó debajo de un arbusto, porque ya incluso da pena mirarla. Por eso es que la madre se retira. Y ese sueño que tú tenías en Dios, ese propósito que tenías en Dios, esa promesa que te fue entregada en Dios, la escondimos debajo de un arbusto y nos vamos lejos, creyendo que así no la vamos a ver, para no sufrir, para no ver cómo muere. Y mientras otros se desarrollan, yo miro de lejos diciendo, mire, quizás yo podría, pero en realidad yo soy tan malo, yo soy tan así, yo soy tan así. Mejor escondemos ese propósito ahí y yo me retiro para no ver. ¿Para qué voy a ver cómo se muere algo que al principio pintaba bien? Le habían dicho a ese niño que iba a ser padre de naciones, que se iba a transformar en alguien fuerte, aguerrido. Pero ahí está, sin agua, en medio de un desierto, a punto de morir. ¿Cuántas veces jóvenes con propósito, jóvenes que pueden ser grandes líderes en la mano del Señor, comienzan a vagar errantes en un desierto, sin agua, muriendo espiritualmente y más encima escondidos? Ojalá donde la iglesia no se vea. Ojalá pegaditos donde están los hermanos que están en la puerta, que Dios los bendiga en su labor. Incluso le hacemos como la guardia a ellos, para no molestar. En el fondo me siento al ladito del hermano. Y el hermano me invita a sentarme. No, aquí nomás. Sí. Aquí. Pero ¿sabe lo que tengo para decirle hoy día? Es que no sé si usted se ha sentido así. Pero cuando tú llorabas, hay alguien que estaba escuchando. Cuando tú sufrías, porque tú habías fallado, porque tú habías cometido un error, había alguien que sí estaba escuchando. El Dios que tiene mayor entendimiento, el Dios que tiene un entendimiento que ve todo y lo planifica todo perfecto, sí estaba escuchando el sollozo de tu corazón cuando viniste a la iglesia, pero tu corazón estaba roto. Cuando tu odre ya no tenía agua, Dios sí estaba escuchando ese sollozo. A Dios no se le fue ese detalle que te hicieron o ese detalle que tú hiciste. No se le fue, pero no por eso te dejó de amar. No por eso el embarazo de tu madre fue una casualidad. No. No por eso su historia se acabó. Porque Él no falla. Querido joven, Él no se equivoca. Si estás aquí es porque hoy tenías que escuchar esta palabra, que Dios está atento a tu sollozo. Dios está atento a lo que hoy te quita el sueño. Dios está atento para lo que a ti te está afectando y que hace que te estés escondiendo al medio de tu desierto, abajo de un arbusto, mientras sientes que te mueres. A Dios sí le importa lo que te está haciendo llorar. A Dios no le da lo mismo lo que te pueda estar pasando, porque a Él no se le va nada. Pero a pesar de que a Dios no se le va nada, le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Claudita? Yo siento que es como cuando Dios o tu madre te toma y te dice, ¿qué pasa, hijita? ¿Qué pasa? Si 2 capítulos atrás yo te estaba diciendo que tu propósito era grandioso, ¿qué pasa? ¿Por qué se te acabó el agua? ¿Qué te está haciendo llorar? ¿Qué te afectó? Pero ¿saben lo que me llama más la atención? Fíjense lo que dice la Biblia en el capítulo 21, en el versículo 12, porque Abraham era complicado que echara a su hijo, pero le dice, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, pero hazle caso a Sara. Por una parte le pregunta, ¿qué te pasa? Me interesa por lo que lloras, pero tampoco hizo nada para que no saliera al desierto. Y es que sabe que algo tiene la figura del desierto, que veo a Moisés que se le prende una llama al medio del desierto. Veo a Ismael que está a punto de morirse en el desierto cuando Dios le pregunta qué es lo que pasa. Veo a Jesús que se aparta al desierto para ser tentado, para sufrir. ¿Qué tiene el desierto
es que Dios no necesita nietos. ¿Alguna vez han escuchado decir, Dios tiene nietos maravillosos? Dios tiene hijos hermosos, pero pareciera ser que los hijos se paren en el desierto. Por eso es que Dios no iba a evitar que lloraras, porque para que nacieras como un hijo que conoce a su padre, necesitaba que derramaras algunas lágrimas para entender que Dios siempre ha estado, siempre, cuando estuviste arriba, pero también cuando estuviste abajo, porque la mano de Dios siempre está a la altura que tú la necesites, diciéndote, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasa hoy? No me mires a mí, él es Isaac, a él. No, a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Si yo no fallo, yo no desfallezco, soy tu Dios, te amo, te entregué propósitos, te entregué objetivos. Pero ¿qué pasa que hoy estás llorando? ¿Qué pasa que se te acabó el agua? Gloria al Señor. Santo el Señor. Mi hermano, la guitarra eléctrica, ¿puede tomarla un segundito y darle volumen? ¿Sabe qué? Hay una metáfora que me encanta. ¿Tiene volumen? Sí, deme un mi con séptima disminuida, novena mayor. No, mentira. Deme un sol. No, vamos a cantar. No se preocupe. Si esas cuerdas, ¿cómo se llama tu hermano? Benjamín, Benjita. Si él saca las cuerdas, ¿va a sonar ese sol hermoso que acaba de hacer? ¿Por qué? Si son las mismas cuerdas. ¿Cuál es el propósito de una cuerda? Sonar. Pero saben que para que esa cuerda suene, yo creo que todos conocen la guitarra para no pedirle que la muestren. Pero la guitarra tiene dos extremos, la cuerda. Una parte de la cuerda va a la cabeza, ¿cierto, hijo? Ya. Y la otra parte va, ¿cómo se llama esa parte de la guitarra? El cuerpo. El cuerpo, ya. En el cuerpo está el puente. Para que tu propósito se cumpla, tienes que tener un extremo hacia la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Por eso necesitas comprender hoy que no fuiste casualidad, que no eres un error, que el error que cometiste Dios ya lo sabía, ya lo entiende, ya lo sabe. Aunque te escondas en tu casa, aunque no quieras participar, Dios lo conoce, pero que aún así te ama. Pero necesitas estar tomado de la cabeza para tener esa certeza. Si no, vas a vivir en la vacilación de que hoy Dios me ama y mañana no. ¿Usted cree que cuando Dios habla de manera seria es un juego? Dios se levanta hoy día y dice, hoy amo a Fernanda y mañana, se portó mal, ya no la amo. Ese es el Dios que usted adora, que cambia de opinión hoy día y mañana. Cuando le estoy leyendo recién y podríamos sacar versículo tras versículo donde Dios se muestra como un Dios que es uno soy. Mi palabra no pasa. Recién lo oraba nuestro hermano. Pasan las modas. La música que cantaban mis pastores era distinta y la que van a cantar mi hija va a ser distinta a la mía, pero la palabra de Dios no falla y en esa palabra te dice, Dios tiene entendimiento de todo y en ese entendimiento de todo te amo. Eso no falla. Y porque te amo, di mi sangre. ¿Tú crees que la sangre de Dios vale tan poco para abortar la misión que tenía contigo? Pero sabe que el otro extremo de la cuerda va al cuerpo. Santo del Señor. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? La iglesia. La otra mano debe estar pegada a nuestra iglesia, a nuestra vida en comunidad. Porque son nuestros amigos, los buenos amigos que ayudan a descender al paralítico a los pies de Jesús. Solo que cuando tú comiences a dudar del propósito que tiene Dios, te van a decir, vamos. Vamos, y ¿saben lo que te van a decir? Lo mismo que dice el versículo 18. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Amado joven, levántate. Que tus propósitos no se vean truncados porque hay un enemigo que comienza a contarte una historia de que Dios ya no te ama,
que lo que Él te tiene es mejor, que lo que pasa de esa puerta para afuera es más entretenido, porque vamos a caer igual que la historia que les conté al principio. Lo único que hay cuando hacemos caso a esa voz que nos dice que Dios miente es hambre, es pena, es muerte. Pero como no conocemos, entonces hacemos caso al primero que nos ve y nos muestra otra veta por donde seguir. Por eso hoy día, con mucho amor les digo, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Porque sea lo que sea que te esté pasando, hay un Dios que está atento a tu sollozo. Hay un Dios que está atento a tus lágrimas. Imagínense que la Biblia dice de manera retórica que te conoce hasta los pelos cuantos tienes. Y tú crees que se le va a ir el corazón de un hijo que está llorando. Gloria a Dios. Santo eres Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 19. Santo eres. ¿Se acuerdan que el agua se había acabado? En ese momento, Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua al medio del desierto en el que estaba. ¿El agua se había acabado? Santo eres Señor. Nunca faltó el agua. Hermosa mía, hermoso mío, nunca se ha acabado el agua de la gracia de Dios. Nunca se ha acabado para fortalecer tu vida cuando lloras, cuando sufres. Nunca se ha acabado. Pero a veces el desierto es tan grande que no somos capaces de ver el agua que Dios tiene ahí. No, hija, no estás sola, no estás seca. Hay agua, hoy hay agua. Estás sedienta, ven a buscar agua. Estás llorando, Dios te pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Solo dime qué pasa. Porque no hay excusa que valga para que Dios no te recuerde que Él no falla. Es que Señor, me pasó esto, sí, pero el propósito no ha cambiado. Es que Señor, sí, pero no ha cambiado. Pero es que aquí no ha cambiado. Te amo, así de sencillo. Por eso Jeremías dice, yo sé los planes que tengo de ti, planes de bien y no de mal. Un Dios que ama va a querer que estés sufriendo por nada. Si el Dios que te ama te está empujando al desierto es porque necesita que te transformes en hijo. Necesita que dejes de ser nieto de Dios y te transformes en un hijo de Dios que no necesita a un papá que lo lleve, sino que un hijo que tenga una intimidad porque necesita de Dios, porque aprendió en el desierto que cuando no veía agua se arrodillaba, lloraba y Dios te decía, ave, mira, aquí hay agua. Santo eres Señor. No sé qué tipo de circunstancia es la que te pueda hacer llorar. No sé qué tipo de circunstancias te puede hacer dudar de que Dios siquiera tiene un propósito contigo. Pero lo que sí te puedo decir es que si sientes que hoy te está faltando agua, venga. Y no venga porque aquí hay pastores. Perdón, con mucho respeto. Ven porque empiezas a sentir la necesidad de ver a Dios en medio de tu desierto. ¿Ustedes saben lo que significa que Dios te habla a la mitad del desierto? Solo aquel que lo ha vivido te lo puede contar. Pero si tú aún no has escuchado a Dios en tu desierto, necesitas hacerlo. Porque va a ser una experiencia que nunca, jamás se te va a olvidar. La voz de Dios en el corazón es algo que no se olvida. ¿Necesitas agua? ¿Tienes algo para contar? Perdón que lo diga así, pido disculpas a mis pastores. ¿Tienes algo que escupir? Yo no sé si le ha pasado a mis pastores, hombres de Dios poderosos, pero a veces uno sufre tanto, algo le provoca tanto dolor que uno no alcanza a llegar a orar, sino que uno escupe las cosas con rabia.
escuchar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Padre, No entiendo. santo eres, Señor. Recuerdo que una vez, estudiando, Bendito es tu me nombre. levanté a las 8 de la mañana, tenía clases todo el día y después había un cantar de jóvenes. Yo estaba muy contento porque era un autito que me había comprado. Venía de vuelta Santo eres Dios. y en una rotonda en el aeropuerto de Concepción, no sé si lo conocen, pastor, no vi, no sé qué pasó, yo solo sentí el choque, que daba vuelta para allá, iba para allá. Mi auto quedó destruido, Alabado eres Dios. pero ¿sabe lo que más me dolió? Yo tenía una platita para casarme Santo eres Padre. y el de la culpa del accidente fui yo. Santo eres Señor. Toda mi platita para casarse se fue, Santo eres Padre. se fue ahí. Mi auto, que me servía para ir a trabajar, para ir a estudiar y para llegar al culto, se destruyó. Pero ¿sabes lo que me dio más rabia? Cuando voy al portamaleta, abro el portamaleta y estaba mi terno, mi corbata, mi guitarra. ¿Por qué, Señor? Si yo lo usaba para servirte. No entendí, me dio rabia. Por eso dije esa palabra. Porque lo escupí, me salió de acá. ¿Por qué? Entiendo por qué. ¿Y saben qué? Siempre recuerdo que en vez de llamar a alguien, a mi papá, a nadie, yo solo me dedicaba a dar vuelta y a alegar porque no entendía por qué había pasado. Si yo solo estaba sirviendo a Dios y intentando salir adelante e intentar casarme. ¿Qué estaba haciendo mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Pasó el tiempo. Y esto parece demasiado humor, pero a la mitad de la pandemia, ahora sí me quería casar de nuevo. Ya tenía un poco de ahorro, pero no sé si se acuerdan que las cosas subieron, pero así. Tenía otro autito, iba para Pingueral, con la que hoy día es mi esposa. De repente hay un lomo de toro. Yo veo que la camioneta de atrás como que viene muy rápido. Y viene el lomo de toro. Y seguía más rápido. Y ¡ay, Señor! De nuevo, ¡pah! Me chocaron. ¿Y saben qué es lo precioso de esto? Que el arreglo salió baratísimo, pero me devolvieron toda la plata que me habían chocado hace 2 años atrás. Toda. Y ahora valía más, porque las cosas estaban caras. Por eso les digo, no sé qué están pasando, pero a Dios no se le ha ido una. A Dios no se le ha ido una de las que te está pasando. Nada de lo que te está haciendo llorar se le ha ido. Por eso me gustaría que el coro nos llevara en una alabanza. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, igual que la hermana. Si alguien desea hoy venir a llenar su vaso o su odre y que cree que está vacío, bienvenido. Les voy a pedir a mis pastores que puedan estar orando por quienes deseen hacerlo. Pero lo que sí quiero decirte es que no tengas miedo del desierto que estás viviendo. No tengas miedo de las cosas que te están haciendo llorar. Ten miedo a pensar de que Dios te está fallando. Ten miedo de escuchar la voz del enemigo que te dice que no desfallece, que te vayas, que huyas de Dios. A eso tenle miedo, pero no le tengas miedo a venir a las plantas de Dios y decirle que necesitas contarle qué fue lo que pasó. No le tengas miedo a ir donde un amigo a decirle, ¿sabes qué? Te he visto paralítico, te tomo y por el techo te subo, pero a Jesús te llevo. No tengas miedo a acercarte a Dios, porque ¿saben qué? La cantidad de veces que Dios dice que es amor en su palabra triplica a las que Dios puede hablar de que se enojó. Algo dice eso. ¿Cómo no se iba a enojar con una prostituta? Y no, al revés, comió con ella. Alabado tu nombre, Rey. ¿Por qué cuando Moisés no mató a un hombre, Dios se arrepintió y dijo, no, ya no me sirve para ser el líder de mi pueblo? Aleluya. ¿Por qué cuando David miró a la mujer de su prójimo, dijo, ¿sabes qué? Hoy día te vas del palacio. Santo eres Padre. ¿Por qué? Santo eres Señor.
porque el amor de Dios lo supera. No te estoy invitando al pecado, jamás lo haría. Pero lo que sí te estoy diciendo es que pase lo que pase, siempre es mejor venir al agua que huir de ella. Siempre es mejor venir a los pies de Cristo para que Él te diga qué pasa, a tener que irte con quien te promete cosas y tú nunca las has visto. Porque así ya es lo que viene. La Biblia lo dice claramente, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y cuando vienes a la iglesia es eso lo que escuchas, palabra de Dios. Entonces, entre irte a hablar otras cosas, mejor ven a la iglesia. Algo te va a llegar. El coro nos dirige, por favor.